Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este tiempo en donde podemos ahora recibir tu palabra, Señor, lo que tú nos quieres dar. Te ruego, Señor Dios, que tú trabajes con nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor Dios, las cosas que están en nuestro interior. Sigue tú, Señor, trabajando. Nuestra vida, Señor, y nuestro carácter, Señor, es parte de lo que tú quieres formar. Por esto, Señor Dios, los entregamos a ti, en sumisión a ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú tomas nuestro carácter y lo trabajas. Tú tomas nuestra vida, tú tomas, Señor Dios, todas las áreas de nuestra vida, Señor, y las trabajas. Sigue tú, Señor, guiándonos, y gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra. Abre, Señor, nuestros oídos y nuestro corazón para lo que tú quieras hablar. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Estos días mis hermanos estaban orando al Señor con respecto a la palabra de hoy, que Él me guiara sobre lo que tenía que hablar. Y el Señor me habló de un texto, y quiero desglosarlo, quiero que podamos compararlo inclusive a la luz de lo que el Señor ve con lo que es el corazón, nuestro corazón. El texto que el Señor me mostró es Proverbios capítulo 4, versículo 23 al 27. Especialmente el versículo 23. Proverbios 4, 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este texto, cuando yo estaba orando, le preguntaba al Señor, decía: Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres hablar este domingo. Y este texto llegó a mi corazón. Y la verdad es que el Señor aquí es muy claro en decir algo. Sobre toda cosa guardada. O sea, nuestro corazón el Señor lo pone en un lugar muy alto para guardar. O sea, usted puede guardar y atesorar, porque eso es la palabra guardada, también se puede tomar como sinónimo de atesorada. Si yo tengo un tesoro, ¿lo voy a dejar en cualquier lugar? No, lo voy a dejar en el lugar, ¿cierto?, con mayor protección posible según mis posibilidades. Si es un tesoro, si es algo muy valioso para mí. O tal vez lo voy a dejar en un lugar en donde yo sepa que está seguro. Eso es lo que dice: sobre cualquier cosa que tú atesores, guarda tu corazón. Y da un porqué: porque de tu corazón mana la vida. Al Señor le interesa, por sobre muchas áreas de nuestra vida, nuestro corazón. Si podemos seguir leyendo, hace consejos acerca de esto. Es como si uno tuviese una caja fuerte y dijese: ya, este que es el mayor tesoro que yo tengo, qué sé yo, algo X, lo guardo en una caja fuerte, ¿cierto?, con la combinación lista. Los versículos siguientes es como la protección. ¿De qué manera? Versículo 24 habla acerca de esto mismo del corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca. No quiere decir, ¿cierto?, solamente decir cosas perversas, lo corrompido de la boca. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, tu boca, guárdalo. Ahora, después de este texto del guarda tu corazón, está dando, si podemos decir, los tips para que este corazón quede cubierto. Aparta de ti la perversidad de la boca, lo que nosotros llamamos vocabulario perverso. ¿Cuál es el vocabulario perverso? El doble sentido, los garabatos, las palabras maldicientes, que no necesariamente son garabatos, pero son maldicientes. Las cosas que salen a través de la ira, todo eso guárdalo. De esa manera yo guardo el corazón. Dice: y aleja de ti la iniquidad de los labios. La palabra iniquidad es anomia. Y anomia significa, anomia sin ley. Eso es la palabra anomia, sin ley. La iniquidad de los labios. Dice, en otras palabras, que tus labios estén sujetos a la palabra del Señor. Ya, porque recuerden que la palabra ley no se refiere tan solo a mandamientos, sino en el hebreo ley es la Biblia. O sea, que tu boca, las cosas que salgan de tus labios estén de acuerdo con lo que yo quiero.
O sea, ¿de qué manera yo puedo guardar mi corazón? Ponerlo en una caja fuerte, segura, con la boca, una boca limpia. Seguimos, 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, hacia lo que está al frente tuyo. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ten una visión hacia adelante, no mirando a las cosas que están en el pasado. Versículo 26. Examina la senda de tus pies. O sea, examina todo lo que viene hacia adelante. Y todos tus caminos sean rectos. En otras palabras, todos tus caminos sean justos de acuerdo a lo que el Señor quiere. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ese pudiésemos decir que es como un listado que el Señor hace como la caja fuerte en donde guardo. Aquí parte, ¿cierto? Guarda tu corazón. ¿De qué manera? La boca, los ojos, la senda de tus pies, y no te incites hacia el mal. Guarda tus caminos, tus proyectos, las cosas que tienes para tu vida. Entonces el Señor me hablaba acerca del corazón, de guardar el corazón. La pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor con el corazón? Ya, porque podemos entender que existe el corazón como el músculo cardíaco, ¿cierto? La parte física, pero también puede ser nuestros sentimientos, puede ser otras cosas. ¿A qué se refería el Señor? Bueno, la palabra corazón, esta es como la parte técnica un poco de este versículo. La palabra corazón en el hebreo original es lev. Cuando el Señor habla de corazón, usa la palabra lev. ¿Qué significa? La definición en el hebreo de esta palabra específicamente se usa para referirse a los sentimientos, nuestros deseos, lo que se halla en nuestro interior, lo que está dentro de nuestra intimidad, o sea, recuerdos, pensamientos, razonamientos, proyectos. Todo esto, si lo englobamos, es la palabra lev. Vuelvo a decirlo: sentimientos, deseos, pensamientos, recuerdos, razonamientos, proyectos. Si unimos todo esto, es la palabra lev. O sea, podemos nosotros ahora entenderla de otra manera. Por sobre todo lo que tú guardes en tu vida, guarda tus proyectos. Guarda lo que está en tu mente, tu razonamiento. Guarda lo que está en tus sentimientos, tus deseos. Y la palabra guardar, recuerda, es llevarlo hacia Dios. Lleve hacia Dios todas estas cosas, porque de ahí mana la vida. Alguien podría decir, no, pues si la palabra dice que Jesús es la vida. Pero ¿qué dice la palabra? Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la acción nuestra es de ir. Y ahí hay un deseo, si se dan cuenta. Nadie viene. No dice que el Padre lo toma y se lo lleva. No, nadie viene. Y ahí hay un deseo, ahí hay un razonamiento, algo que pasó por mi mente. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente deseó seguirle. Y le seguían multitudes. Pero no todos fueron discípulos. Pero no todos, ¿cierto?, entregaron su vida como los apóstoles. ¿Por qué? Porque hubo un razonamiento que decía, esto mejor que no. O tal vez que hubo un deseo inicial, pero después digo, no, esto es demasiado para mí. Hay todo lo que ocurre dentro del corazón. Entonces, somete, esto es lo que dice esta palabra, sobre todo tesoro, sobre todo lo que tú guardes en santidad. Podemos guardar en santidad muchas cosas. Pero tus deseos, tus pensamientos, lo que llega a tu mente y lo que sale de tu mente, somételo ante el Señor. Y ahí va a manar la vida de Dios. Nunca, mis hermanos, nunca hombres de Dios, ya sean pastores o no, hombres guiados por el Espíritu Santo, ha ocurrido esto, que el Señor simplemente lo tomó y lo llenó. Y de ahí se convirtió en hijo. No. ¿Qué dice la palabra? Que todo aquel que viene al Padre, que viene al Señor primero, reconoce al Hijo. Después tiene un arrepentimiento, después tiene un bautismo, después cambia, según Pedro, una vana manera de vivir, heredada de sus padres o de otras cosas. Tiene un proyecto de vida y el Señor empieza a usarlo, a transformarlo. Es todo un proyecto en donde tuvo que someter razonamientos, pensamientos, cosas que llegaban a su vida. Hay cosas que nos van a costar, cosas que nos gustan inclusive. A mí me gusta esto, yo sé que no es de Dios, pero me gusta. Ahí hay un proyecto mental y del corazón.
¿Cómo yo proyecto estas cosas? ¿La proyecto hacia Dios o la proyecto hacia lo que me gusta? Si yo proyecto hacia Dios, esto debería ir bajando. No todas las cosas que me gustan, ojo, no es que el Señor dice, ahora todas las cosas que te gusten, chao. No, no, no. Pero si hay algo que a mí me gusta y yo sé que está en contra de las cosas de Dios, ¿qué es lo que debería hacer? Bajar, salir e irse de mi vida, porque guardo mi corazón. La misma palabra, lev, del hebreo, está, para entenderlo un poco más acerca de lo que significa guardar el corazón, está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Se usa exactamente la misma palabra. Cuando el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, esta palabra exacta también está en el libro de Daniel. Daniel 1, 8. La historia, ¿cierto?, de esta historia, de esta parte de Daniel, es que Daniel llegó, ¿cierto?, como esclavo a otro pueblo. Y el rey que estaba ahí, ¿cierto?, comía de todo tipo de cosas sacrificadas a los ídolos, había brujería entre medio, junto con las cosas que se comían. No era simplemente llegar y sentarse a comer, era participar de ritos y situaciones que estaban en contra de Dios. Y miren lo que dice aquí. Y Daniel propuso en su corazón, usa la misma palabra que acabamos de leer, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No quiere decir que la carne tenía algún problema. Bueno, aparte que en esta época, bueno, todavía, el pueblo hebreo no comía ningún animal impuro, y aquí en el reino de Nabucodonosor se comía de todo, como los chinos. Entonces, pero él dice, propuso en su corazón, utiliza la misma palabra, propuso en sus deseos, propuso en sus pensamientos, propuso en todo lo que está en su interior, no contaminarse. Entonces, este ejemplo donde se usa la misma palabra led, vamos pudiendo entenderla un poco más. Tantas veces, mi hermano, el Señor nos habla y nos dice, no haga esto, no vea esto, ¿cierto? Esta serie de televisión o esto le hace mal, ya a uno le llega esto no está bien. Pero ¿qué dice uno? Pero es buena, pero está entretenida. Sé que tiene cuestiones que me hacen mal, pero está súper entretenida. Ahí tenemos la posibilidad, y ahí entran los sentimientos, nuestros pensamientos, razonamientos, deseos, que no es que el pastor le diga, eso está mal, no, que el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo mismo, cuando estamos haciendo o escuchando algún tipo de música, porque no necesariamente el rock satánico utiliza el enemigo, ¿eh? Hay música que yo me recuerdo que, bueno, todos somos diferentes. Una hermana que se me olvidó esta cantante, la que viene al Festival de Viña ahora, Ana Gabriel. Con la Ana Gabriel se acordaba del pasado y lloraba y le gustaba escuchar eso y sufría. ¿Y sabe lo que le dijo el Espíritu Santo? Le dijo, corte esa música. Pero le gusta, es como la música cebollera, y se acordaba de cosas, de experiencias, y lloraba con Ana Gabriel. Y el Señor le dijo, córtela, corte eso, elimínelo. Y ella ahí tuvo una lucha, ¿con qué cosa? Con su corazón. Porque el Señor ya lo dijo. El Señor, ¿qué es lo que quería? Aparte que esta era una hermana muy depresiva, aparte. Entonces daba alimento a su depresión ahí. Entonces no es simplemente decir, eliminemos cualquier tipo de rock satánico. No, puede ser cualquier tipo de música. Cualquier tipo de cosas que nosotros vemos. ¿Qué es lo importante? Tener el deseo de guardar nuestro corazón. Entonces el Señor le mostró eso. Y si yo tomo el deseo de guardar mi corazón para Dios, debería cortar eso. Debería cortarlo. Que no es lo mismo que decir, hermanos, ahora nadie escuchen a Gabriel, por favor. No va por ahí. Porque ella tenía una situación ahí. Tenía algo específico ahí. Entonces el Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando cosas. Lo importante es ser dócil en guardar nuestro corazón y guardar nuestra mente. Para los jóvenes hay de repente videojuegos que el Señor, y yo he visto experiencias de eso, que el Señor le ha dicho a algunos jóvenes, es que el Señor me habló y me dijo que no jugara más esto. ¿Y lo hiciste? Sí, no jugué más. Qué bueno, qué bueno.
Y me dice, ¿pero por qué? La verdad no sé, porque el Señor te lo mostró a ti. No quiere decir que eso específicamente esté malo, sino a ti te estaba haciendo algo mal. Hay algunos videojuegos sí que son claramente fuera de las cosas del Señor en todo caso. Así con muchas otras cosas, programas de televisión, situaciones, guarde su corazón. ¿Qué tenía para nosotros? ¿Qué tenía de malo la comida? Nada. Pero en el caso de Daniel, aquí habían dos cositas, que como era parte del pueblo hebreo, se privaban de todos los animales impuros y aparte había todo un proceso ritual y de brujería dentro, ¿cierto? De todo esto se hacían sacrificios de animales y cosas así. Él dijo, yo no me voy a contaminar con esto. Estando esclavo, prefirió, ¿cierto?, las legumbres. Y uno dice, oye, ¿le gustaban tanto las legumbres? No, no tiene que ver con eso. Seguramente hubiese querido comerse una carnecita, pero no quiso contaminarse en su corazón. Ahí está la palabra lev. No sé si se entiende mejor este proverbio que el Señor habla tomando esta experiencia. En la Biblia, la palabra corazón con este significado, lev, o en el griego, que es cardia, que es digamos, el mismo significado en los dos idiomas, en el Nuevo Testamento es cardia y en el hebreo es lev, se encuentra 520 veces usado. 520 veces usado está la palabra corazón. Hay muchas otras palabras que Dios habla de corazón, pero con este sentido de sentimientos, de voluntad, de deseos, recuerdos, aparece 520 veces usado como consejo del Señor, como órdenes del Señor con respecto a las cosas que nosotros debemos hacer. Yo les hago una pregunta, ¿al Señor les interesan nuestros pensamientos, recuerdos, las cosas que están en nuestro interior? Si lo dice 520 veces, yo creo que sí. Tal como la palabra reino de Dios está más de 600 veces, da claramente una tendencia de las cosas que el Señor enseña. Y el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. ¿Cómo yo guardo entonces mi corazón? Recién vimos algunas cosas que el Señor dice. Vamos a ver de qué otra manera guardar nuestro corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 8. Este texto el Señor sigue hablando del corazón. Como eran 520 versículos, obviamente no vamos a leer los 520, solamente seleccioné de un puro libro los proverbios para que vayamos viendo a qué es lo que el Señor se refiere con respecto a esto. Proverbios 3, desde el versículo 1 al 8 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Recuerde, vuelvo a decir, que la ley no es solamente mandamiento, sino toda la palabra. No te olvides de mi palabra, eso es lo que está diciendo. Y tu corazón, ahí usa la palabra, guarde mis mandamientos. Son dos cositas. El pueblo de Israel, cuando Jesús cuando vino, digamos, en carne, el pueblo de Israel seguía los mandamientos, no todos, algunos, y habían algunos que los había torcido. Ellos seguían mandamientos, los seguían, digamos, escrupulosamente y rigurosamente, pero no lo seguían con su corazón, lo seguían solamente con su razón. Al punto, mis hermanos, que apareció el Mesías frente a ellos y no lo reconocieron. Es más, la palabra que dice que toda la ley de Dios conducía al Mesías. Por lo tanto, ellos se perdieron completamente. No es simplemente seguir las cosas, es como decir, yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Tal vez en un principio, cuando empiezo a dar los primeros pasos en el Señor, uno dice, ya voy a obedecer. No sé muy bien por qué, pero lo voy a hacer. Pero la verdad es que el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que yo con mi corazón guarde su ley. O sea, en otras palabras, que mi deseo sea ser un hijo obediente a Él. No que sea me conviene. La palabra dice que tengo que honrar a mi padre y mi madre para que tenga largos días en la tierra. Entonces me conviene. O lo otro es, cuando el Señor habla de los diezmos, ¿cierto? Que dice, pruébame los diezmos a ver si yo no abro las puertas de los cielos. Igual es súper conveniente diezmar. Ahí estoy guardando con mi razón las cosas, ¿cierto? Pero cuando guardo con mi corazón, es decir, Señor, yo quiero ser obediente a ti, independiente del resultado final. Independiente si me va bien o me va mal, yo soy tu hijo, Señor, y yo quiero ser un hijo a la manera en que tú me hiciste, un hijo sumiso y obediente. Tal como Jesús, que fue a la cruz, ¿cierto? E ir a la cruz ahí no está la razón de por medio, está el corazón. Es más, ¿cierto? En el Getsemaní está la razón de Jesús.
¿Y qué dice el Señor Jesús? Dice, Señor, yo no quiero esta cruz. Yo quiero que pase de mí esta copa. Y después agrega el corazón y dice, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que está aquí, sino que se haga tu voluntad. Ahí está el corazón en los mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Seguimos. Fíate de Jehová, y otra vez vuelve a usar la misma palabra, de todo tu corazón. Confía en el Señor con todos tus recuerdos, pensamientos, con todo lo que es parte de ti interiormente, deposita en el Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo creo que esto está bien. No, Señor, esto está bien de acuerdo a lo que tú quieres. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El Señor siempre hace promesas, porque es un buen Padre. Siempre hace promesas. No dice simplemente haga esto. ¿Y por qué? Porque sí. No, el Señor siempre va a revelar las cosas. Por eso está el clama a mí, yo te responderé. Por eso Jesús reafirma esto cuando dice, yo no los llamaré más esclavos, porque un esclavo no sabe lo que su patrón quiere, no conoce el deseo de su corazón. El patrón le puede decir, vaya a la esquina y párese ahí. Y el esclavo tiene que hacerlo. No tiene idea por qué, pero tiene que hacerlo. No les llamaré esclavos, sino que los llamaré amigos, porque les voy a explicar todas las cosas. Entonces el deseo de explicar de Dios está. Pero, ¿qué es lo que el Señor dice? Guarde su corazón. Hay cosas que no va a entender. Hay cosas que yo voy a decir, chuta, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Estoy sintiendo hacer algo. No sé por qué, pero lo voy a hacer. Ahí estoy guardando mi corazón. Estoy llevando mi corazón a las cosas del Señor. Y es imposible que Dios no nos hable y no nos diga, hijo o hija, yo quiero esto para tu vida. Ahí empieza un juego, con mi razón. ¿Y cuál es? Chuta, no estoy capacitado para esto, y si me va mal, y si el Señor habló, y quiero guardar mi corazón, no me voy a contaminar con otras cosas, sino voy directo hacia allá. Guarda tu corazón y fíate de Jehová con todo tu corazón. El Señor tiene la definición clara, si se dan cuenta, con respecto a lo que es el corazón. Todo lo que está en nuestro interior. Y quiero leer unos cuantos proverbios, he seleccionado algunos para que el Señor nos vaya guiando y mostrando lo que es. La palabra de Dios siempre apela, con respecto a esto, apela a la prudencia y a la guía del Espíritu. Me fui dando cuenta en los proverbios, porque leí varios, la verdad que solamente seleccioné unos 5, pero leí varios proverbios, me dediqué solamente a proverbios, como me di cuenta que eran muchos que hablaban del corazón, solamente usé un libro. Y el Señor siempre apelaba a esto, a la prudencia y a la guía del Espíritu, a no adelantarse, a esperar que el Señor hable, a guardar su corazón con estas cosas. No es un tema de decir, lo hago nomás. No, tranquilo. Es como, por ejemplo, lo que le pasó a Abraham. El Señor le da una misión y que le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto?, al lugar que yo te mostraré. No le dice, vas a ir acá. No, yo te mostraré. Eso es difícil, no es fácil. Por ejemplo, que el Señor les diga, deje su casa, ¿cierto?, tome su autito, eche a sus hijos adentro, vaya a la carretera, olvídese de su casa y todas las cosas, y yo le voy a mostrar el lugar a donde usted va a ir. ¡Wow! No es tan fácil. Si el Señor le dice, por ejemplo, la misma historia, pero ahora yo lo voy a mandar a Temuco, a una ciudad, y ahí le tengo listo una casa, ya, perfecto. Ya, excelente. Pero es al lugar que yo te mostraré. Y ese transcurso de Abraham no fue 1 año, 2 años, fueron muchos años en donde anduvo en el desierto. Ahí él guardaba su corazón. Estaba, chuta, Señor. Me encanta en Hebreos. Dice, cuando explica un poco el corazón de él, dice, ciertamente él tenía tiempo de volver. Porque no fue que
llegó, digamos, logró su cometido en meses. Pasaron años, décadas, hermano. Dice la palabra en hebreo, dice que él ciertamente, en todos esos años, imagínense, en todos esos años, tenía tiempo de volver. Y la palabra en hebreo dice, pero no volvió. Dice, porque tenía en su mente una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es, qué sé yo, mi casa antigua. Tenía otra visión. Estaba guardando su corazón con respecto a las cosas del Señor. En ese mismo transcurso de años ocurre otra cosa. En la historia de Abraham están los dos focos. Uno de guardar su corazón y otro de no guardarlo. El Señor, dentro de las cosas que le dice, yo te daré un hijo con tu esposa. Pasan años y años, su esposa estaba ancianita, no llegaba el hijo. ¿Y qué él hizo? Dijo, voy a tener, bueno, y también su esposa lo animó a esto, tener un hijo con la esclava. Y ahí tal vez que el Señor se refería a eso. Tal vez que, no sé, el Señor buscaba eso, en realidad era hijo. Tal vez que escuchaste mal y no era yo. Yo estoy abuelita y no tengo nada más que hacer. Y tomó a la esclava y tuvo un hijo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, ¿por qué desobedeciste? Yo no te dije que tuvieses un hijo con otra mujer que no sea tu esposa. Entonces, me di cuenta que cuando el Señor habla, en la gran mayoría de estos textos de guarda tu corazón, se refieren claramente a dos cositas: prudencia y guía del Espíritu. Esperar, paciencia, de eso habla. Por ejemplo, Proverbios 18. Proverbios 18 dice, el sabio de corazón, aquí usa esta palabra, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Ojo, usa los labios ahí. No dice de razón, el necio de labios caerá. Si se dan cuenta, no dice, mas el necio de labios desobedecerá. No dice eso, caerá en esto. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. Los mandamientos apelan a la prudencia, a la obediencia y también apelan a la fe. Después vi Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, aquí usa la palabra, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿A quién le cuesta esto? Yo tengo una disposición en mi corazón. Yo quiero hacer algo, pero lo que sale de mi lengua es de Dios. ¿Alguien es perfecto en esto? Para que venga a predicar aquí inmediatamente. Muchas cosas que han salido de mi lengua no han sido de Dios. Hay otras cosas que sí yo he controlado. Disposiciones en mi corazón, deseos de hacer cosas, y de repente, antes de que salga de mi boca, digo yo, ¿por qué voy a decir esto? Esto está mal. A esto se refiere este texto. La respuesta de mi lengua no es mía, en otras palabras. Lo que sale de mi lengua es de Dios. Todo lo que sale de mi boca, lo que se maquinó en mi mente, ¿cierto? Es una cosa. Pero lo que sale como palabras debe ser de Dios. Otro, este mismo Proverbio 16, si avanzamos hasta el versículo 9, dice así: el corazón del hombre piensa su camino, ¿cierto? Todos hemos hecho proyectos en la vida, sean buenos o malos. Mas Jehová endereza los pasos. ¿Les ha pasado? Bueno, yo creo que todos hemos hecho esto, algún proyecto en la vida, ya sea económico, ya sea de empresa, un proyecto de estudio, cualquier cosa. ¿Yo tengo posibilidades en el Señor de hacer un proyecto propio? Sí. De decir, quiero hacer este proyecto. Pero ¿qué dice aquí? Mas Jehová endereza los pasos. En otras palabras, decir, Señor, este es el proyecto que yo tengo. ¿Qué camino debo seguir para esto? Y en ese transcurso el Señor puede decir, no, este proyecto cámbialo por este otro. O el Señor puede decir, lo vamos a cumplir. Pero Él es el que endereza los pasos, nuestro caminar. Si se dan cuenta, siempre va guiando la palabra corazón a la guía del Espíritu y a la prudencia, a la paciencia también. Porque cuando uno ve un gran proyecto, ¿qué es lo que dice? Hagámoslo al tiro, porque tenemos el nicho aquí. ¿Qué dice el Señor? Paciencia. Espere a que yo le diga cuándo, en el momento exacto, y si es que esto va.
Hay muchas veces, y ese es como el secreto del empresario, que dice, para ser un gran empresario hay que caerse como 50 veces. ¿Cierto? El Señor que dice, espere, quédese tranquilo. Yo le voy a ir mostrando, yo le voy a ir dando los pasos. ¿Cuál es el problema aquí? Es la impaciencia. El problema aquí es, sí, Señor, yo sé, pero este es el tiempo, ahora hay que hacerlo, Señor. Es como, échate una apuradita, Señor. No, el Señor sabe, el Señor conoce. Pero aquí hay una disposición en nuestra vida, porque a veces el Señor habla y no tengo tiempo para escuchar. Necesito siempre tener mis oídos abiertos. Por lo tanto, el corazón, ahí usa la palabra, pensamientos, sentimientos, todo eso hace un proyecto, piensa su camino, pero Señor, endereza mis pasos. Si es que hacia allá o simplemente si tú dices yo voy a este otro lado, hacia acá voy. Proverbios 16, 23, este mismo capítulo, dice así: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Cuál es el corazón? Todo lo que está en el interior de una persona sabia, prudencia en su boca. Esto es algo que nosotros tenemos que controlar en nuestra vida. Porque hay gente que dice, no, yo soy así nomás, yo digo lo que quiero. Ojo, ahí no estoy guardando mi corazón. Mi boca debe ser la boca de Dios. Mateo 5, 8. Aquí vamos a pasar a una palabra de Jesús, en Mateo 5, 8, que usa la misma palabra pero en su versión griega, que es cardia. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Los que tienen sus pensamientos limpios. Recuerden la definición de pensamiento. Bienaventurados los que han limpiado sus recuerdos. ¿Pueden haber recuerdos sucios de nuestra época pasada? Sí, pero el Señor los lava. El Señor, aquí aprovecho de dar algo. El Señor no va a quitar los recuerdos de pecados que nosotros cometimos sin conocer al Señor. Hay gente que dice esto, Señor, quítame estos recuerdos, yo no te conocía, hice todas estas cosas. No, el Señor no los va a quitar, el Señor los va a lavar. Los va a lavar, los va a limpiar. Hay cosas que uno dice, yo si hubiese conocido antes al Señor, jamás hubiese cometido este tipo de pecado. ¿Sabe por qué el Señor no los borra? Para dejar un precedente de la gravedad del hecho. Porque si el Señor los borra, estaría propenso a caer de nuevo, porque también se me olvidaría la consecuencia que viví acerca de esto. Yo nunca más en la vida voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo ahora conozco al Señor, yo tengo temor de Dios de perder lo que el Señor ha puesto en mí. Y si yo no vivo esto, si el Señor lo borra de mi mente, muy fácil volvería a caer. El Señor limpia nuestros recuerdos, nuestros pensamientos. Van a estar ahí, pero van a estar limpios, sin esa carga de amargura. Entonces, bienaventurados los de limpios deseos, también podríamos decir. Bienaventurados los de limpia conciencia. Bienaventurados, ¿cierto?, los que han sido limpiados en su interior, porque usa la misma palabra, leer. Porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Cuál es la clave, mis hermanos, para ver a Dios? Limpiar nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, todo lo que somos nosotros en el interior, en nuestras palabras. Bienaventurados estas personas. Bienaventurados es con buen futuro o felices. Eso es bienaventurado. Siempre nuestra vida, mis hermanos, va a tener dos cositas con respecto a esto de guardar nuestro corazón. Prudencia y guía. Dos cosas. Quiero dar un ejemplo acerca de esto con respecto a tener nuestro corazón limpio, a tener nuestra vida. Habla mucho acerca del camino y de que el Señor endereza nuestras pesadas. Como comenté en el culto de la mañana con otra palabra, pero lo vamos a usar un poco
un ejemplo que di en la mañana. Y hace muy poquito yo subí con un grupo de chicos, que es un retiro que hacemos todos los años. Subimos nosotros le pusimos el Sinaí, es una subida a los cerros, que es una subida muy, muy grande. Son más o menos 4 horas, ¿cierto? Hacia arriba del cerro, un retiro de hombres, no hay señal de celular, absolutamente nada. Y como meta nos pusimos llegar a un lugar más lejos, que yo había ido antes, pero no me recordaba bien el camino. Llegábamos a un lugar específico al que llegamos todos los años, pero yo le dije a los chiquillos, este año vamos a llegar más arriba, solamente que hay una parte en donde el camino se divide en dos. Y ahí es donde no me recuerdo cuál era el sendero. Entonces, chiquillos, aquí nos podemos perder, pero sí vamos a llegar. Les decía yo, igual vamos a llegar, pero nos podemos perder o podemos tomar el camino correcto. Ya, no, hagámoslo nomás. Éramos más de 10 chiquillos, como 13. Y cuando llegamos ahí al lugar, me acuerdo, hicimos ya las 4 horas de subida, descansamos un poco, qué sé yo, y les dije yo a los chicos, aquí es donde yo no lo recuerdo. Un camino hacia arriba y otro camino hacia abajo. Y yo no me acordaba bien cuál era. Yo me recuerdo que una vez tomé el camino hacia abajo y llegué al río y no encontré el lugar definitivo. Y otra vez sí llegué, pero no me acordaba qué sendero tomaba. Entonces le dije a los chiquillos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le dije a uno, le dije, ¿sabes que yo prefiero, aunque esté equivocado, lo más probable es que sea el de abajo, pero si tomamos el sendero de arriba, es mucho más fácil buscar el sendero de abajo bajando el cerro, que si uno se pierde abajo, cerro arriba encontrar el sendero, y no es un ratito nomás, es subir tremendo cerro. Entonces mejor bajar el cerro que subir el cerro. Entonces tomamos el de arriba, listo, vamos por el de arriba. Empezamos a subir por ese que tenía subidas muy empinadas, muy cansadoras, la verdad. Y empezamos a avanzar. Y me recuerdo que un hermano que iba con nosotros, que este año no fue, él me dijo, para llegar al lugar, me decía, tú tienes que ver un cerro que está cortado. Todos los cerros van a bajar hacia el río, pero va a haber uno que está cortado. Cuando está cortado, ahí está el lugar, justo abajo. Listo, empezamos a subir. 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ya habíamos recorrido 4 horas. Y de repente yo veo 2 cerros cortados. Arriba, uno cerca y otro más allá. Y el de allá era más grande. Dije yo, ¿será el más grande o el más pequeño? Y dije, vámonos a la segura, pues vamos al más grande. Pero el más grande quedaba, no sé, 2 horas más allá, porque yo lo veía desde una vuelta del cerro. Ya listo, avancemos. Y avanzamos, hasta que llegamos, ¿cierto?, al final del camino. Eso, ¿qué decía? Tomamos el camino incorrecto. El camino terminaba en un río chiquitito, que era uno de los brazos del lugar donde teníamos que llegar. Ahí avanzamos más o menos unas 6 horas. 6 horas anduvimos. Yo le dije, chiquillos, vamos río abajo. Porque este río llega a un lugar que se llama Loma Seca. Esa era la estación terminal, si pudiésemos decir. Vamos por el río abajo, pero no era un río tan grande. Es grande el río completo, pero como son 2 brazos, uno de ellos chiquitito, muy pequeñito, más o menos, no sé, así el río. Era como un charquito que bajaba. Vamos por ahí. El problema de eso es que hay espinos entre medio, como hay agua, hay mucha vegetación, de repente está tapado completa la pasada con árboles, con ramas, qué sé yo. Ya, avancemos por el río. El problema es que bajar por el río es resbaloso. La piedra, hay algunas piedras con algas, qué sé yo, que uno se resbala. Entonces la bajada se hizo muy lenta, y empezamos a bajar, eran como las 6 de la tarde más o menos. Salimos a las 10 de la mañana, imagínense, y no almorzamos nada. Ahí cuenten las horas. Entonces empezamos a bajar, muy complicado, porque habían troncos cruzados y una mochila muy grande todos, con mucho peso. De repente había que subir, era todo un esfuerzo después ya de muchas horas de andar. Y me recuerdo que damos una vuelta y uno de los chiquillos grita y dice, no puede ser, ya llevamos más o menos 2 horas bajando. Y dice, hay una cascada, dice. Eso es terrible porque nosotros íbamos bajando, o sea, tendríamos que tirarnos para abajo. Y yo me acerco a la cascada y era muy alta, diría unos 8 metros. Y no era un pozón tan grande, era más o menos
más o menos de esta profundidad. Muy bonito sí, ahí le saqué una foto de arriba. Y dije, aquí no nos podemos tirar. Más encima era una quebrada hacia abajo. Entonces no era una bajada de cerro, por último uno baja por el lado. No se pudo. En otras palabras, era lo que no quise decir y no estaba dispuesto a que saliera de mi boca vamos a tener que retroceder por el río, porque ahora subir río arriba, más terrible que bajar. Entonces empezamos a subir por la quebrada por abajo. Hay una parte más, digamos, con más ángulo. Empezamos a subir, a subir, a subir, a subir y nos devolvimos al sendero. Eso significa que perdimos como 2 o 3 horas. Ya, devolvámonos. Y yo le dije, chiquillo, no era el cerro cortado grande, era el chiquitito. Ya, el chiquitito estaba unos, no sé, 4 o 5 cerros más allá. Y cada cerro, pasar de un cerro a otro por sendero era como 30 o 45 minutos. Ya, vamos chiquillos. Y ahí algunos empezaron a flaquear, qué sé yo. Empezaron a flaquear. Y uno me dijo esto. Y si no llegamos, y yo no le alcancé a dejar que terminara la frase. Vamos a llegar. Y me dice, no, pero en el caso de que no lleguemos, vamos a llegar, le dije yo. Pero pero imagina, no, si vamos a llegar, le dije yo, y punto. Porque si yo me ponía en el caso de que no lleguemos, bajaba la moral a todo el grupo. Chiquillos, vamos a llegar, no se preocupen. El cerro que está ahí, ese que está ahí, miren para abajo. Se veía así de chiquitito. Y de abajo es gigante la mole, po. Pero de arriba de la montaña se veía así, o sea, había una bajada tremenda. Ya, avancemos y empecé a calcular. Pasamos un cerro, 30 minutos, otro cerro, 30 minutos, otro cerro, qué sé yo, 40 minutos, y es baja y subía, no es planito. Hasta que de repente calculé más o menos, ahí abajo está se veía chiquitito, ahí abajo está el cerro cortado. Aquí es chiquillo. Bajemos cerro abajo nomás, listo, hagámoslo. Y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. No era un cerro chiquitito, es montaña eso. Empezamos a bajar, empezamos a quedar todo raspillado, hasta que encontramos un río seco, un lecho de río seco, con muchas rocas, y dijimos, aquí es mejor porque no hay árboles. Empezamos a bajar, y la bajada era muy grande, nos demoramos como unas 2 horas en bajar por ese río seco. Mi preocupación era que llegara la noche, porque ya yo les dije que eran 6 horas cuando íbamos por el río, o sea, perdimos, ya eran como las 8, y el sol se había puesto y ya estaba empezando a oscurecer, pero seguía la luz. Estaba la luz, pero no estaba de noche todavía. Para hacer cuento corto esto, cuando llegamos al río, que era lo más importante porque ya se nos había acabado el agua, todo, uno de los chiquillos, ya estábamos secos, yo nunca había experimentado tanta sed, nunca. Una sed que se me pegaba la lengua y que yo tragaba saliva y no podía tragar saliva, era como amargo. Y todos estábamos así. Uno de los chiquillos dice, después abajo me dijo, y no es chiste, yo hasta pensé como tal vez en un par de horas, no sé, tomar mi propia orina. Es que como que se me pasó por la mente, me dijo uno. La desesperación por el agua era tremenda. Ya el objetivo no era llegar al lugar donde íbamos a acampar, era llegar al agua. Y cuando llegamos al agua, en 15 minutos, noche. O sea, hicimos, pero preciso, el día. En total, 10 horas caminando. No fácil, con muchas trabas, yo quedé todo raspillado con zarzamora, qué sé yo. Pero debo decir que en mi interior yo estaba feliz, porque me gusta que ese viaje sea difícil, no me gusta que sea tan fácil. Entonces llegamos y el lugar, que se llama Loma Seca, estaba a unos 15 minutos más arriba. Era realmente ese cerrito cortado, pero el cerro pequeño. Pero yo después, bueno, lo que hice, yo estaba muy feliz al llegar al agua y al lugar, todos estábamos felices, nadie estaba, pero ¿cómo caminamos? Todos estaban felices de haber llegado, haber logrado el objetivo, y que nadie se accidentó ni nada. Pero me acuerdo que al otro día dije yo, no nos vamos a devolver por el mismo camino, así que justo ahí yo me recordaba el sendero, entonces empecé a tomarlo de vuelta hasta que llegué de nuevo a esa bifurcación donde me equivoqué. ¿Sabe cuánto me demoré? 2 horas me demoré. 2 horas. En otras palabras, caminamos 8 horas de más. 8 horas de más. En otras palabras, ese es como el resumen. Si hubiésemos tomado el camino de abajo, 2 horas hubiésemos estado listos. O sea, salimos a las 10, hubiésemos estado más o menos a las 12, ya 12 y media en el lugar.
Salimos a las 10 y llegamos a las 9 de la noche al otro día. Estuvimos todo el día sin almorzar, sin nada, porque almorzar era una pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que dice el Señor? El corazón del hombre piensa su camino, mas ¿quién es el que endereza los pasos? El Señor. ¿Les ha pasado, mis hermanos, esta historia con su vida? ¿Les ha pasado esto, no? Tengo dos caminos. ¿Tomo el de la derecha o tomo el de la izquierda? Y mi razonamiento en ese momento puede ser el mismo mío. Vamos por acá y después si nos perdimos bajamos nomás. Pero en realidad uno pierde el norte, no sabe en qué momento bajar, en qué momento sabe que se perdió. Nosotros supimos que nos habíamos perdido cuando llegamos al final del camino en realidad, y hasta ahí se llegaba. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos como el mejor camino es aquel que el Señor nos dice. Ese es el mejor camino de todos. Y tengo una experiencia, a mí siempre el Señor me habla cuando estoy ahí en los cerros, siempre. Y después de eso, al otro día, después de esa gran odisea, me senté en una roquita que me encanta, más o menos a esta hora de la tarde, en donde ya empieza a hacer frío arriba de la montaña, pero la roca está caliente todavía, porque le ha pegado el sol toda la tarde. Entonces yo me siento y yo me acuesto ahí, no me acuerdo si fue el otro día o 2 días después, me acuesto ahí y yo estaba súper gozoso, yo seguí súper gozoso todo ese viaje. Y yo le dije, Señor, dije yo, tremendo viaje que hicimos el medio pique, Señor. Y estaba pensando, recorriendo mi camino todo ese viaje, y el Señor me habla en ese momento. Y el Señor me dice, así ha sido tu vida. Eso me dice el Señor. Porque yo me estaba recordando que tomé el camino equivocado y me demoré, pero 8 horas de más. Y el Señor me habla en ese momento y me dice, así ha sido tu vida, me dice. Pero tenías una cosa a favor, que sabías a dónde llegar. Eso me dijo el Señor. Tenías una cosa solamente a favor, que sabías cuál era el lugar, porque yo ya había llegado a Loma Seca años anteriores, que así se llama el lugar. Entonces, el único plus que tenía era ahí, porque en algunos momentos bajábamos y alguien decía, ¿será aquí? Yo le decía, no es aquí. Y acá, no es ahí, chiquillos, no es ahí. Si es otro lugar, es otro lugar. Y cuando llegamos dije yo, este es el lugar. Entonces el Señor me dice, así ha sido tu vida. O sea, al final, ¿cierto? Es un camino que no debía haber tomado ese camino, debía haber tomado el otro que era mucho más corto y mucho más seguro. Pero ¿qué es lo que tenía? Tenía la visión exacta de dónde tenía que llegar. Entonces, hermanos, si tomamos este ejemplo de nuestra vida, nosotros necesitamos tener la visión de lo que nosotros queremos y recorrer el sendero del Señor. Pero ¿qué pasa si yo tomo el sendero equivocado? No era la voluntad del Señor, no lo era. Nos va a costar. Tal vez que vamos a andar, no sé, el 600% más de lo que debimos haber andado, como nos ocurrió en ese viaje. Pero el Señor, si yo tengo la visión de dónde debo llegar, el Señor lo va a enmendar. Aquí dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza los pasos. Todo tiene que tener que ver con la visión. Yo te pregunto, ¿cuál es tu visión? La visión para tu vida. Si la visión para tu vida es ser semejante a Jesús, tienes un norte. Yo te hago una pregunta, ¿eres ahora semejante a Jesús? ¿En este momento? ¿Igual a Jesús? No. Entonces tienes sendero por recorrer. Todavía tienes un sendero. Por eso algunos me decían, ¿será aquí? No. Si alguien me pregunta, ¿ya eres totalmente igual a Jesús? No. Entonces me queda sendero por recorrer. Pero la pregunta es, cuando se bifurque el camino, es mejor esperar y decir, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué camino debo seguir? Porque si no, tal vez que yo llegue pero tome un camino de 10 horas, cuando el camino original era de 2. Tal como Israel, que el camino original de pasar por el desierto de la tierra prometida era para 10 días. Y se demoraron 40 años en llegar. 40 años. ¿Sabe por qué? Porque sus labios eran labios de queja. Del hombre son las disposiciones de su corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Por lo tanto, nuestra boca alarga el camino del desierto, nos hace tomar caminos que no son de Dios. Mis hermanos, guardemos nuestro corazón. Y en nuestro corazón, al guardarlo, ¿qué significa esto?
Señor, yo dispongo mi vida, las cosas que yo tengo en mi camino, las cosas que yo tengo en mi mente, mis pensamientos, mis recuerdos, porque hay gente que es prisionero de sus recuerdos. Yo no puedo avanzar porque tengo cosas en mi mente. Sí, con su coyuntura, con la persona que lo disipula, vamos a trabajar en esto. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Avanzar, porque el Señor va a lavar, va a limpiar los recuerdos, pero guarde por sobre toda cosa. Si hay algo que usted atesora en su vida, el Señor dice, por sobre eso, guarde su corazón, porque su vida va a depender de aquello. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él nos guíe. La palabra, hablando de sí misma, hablando de la misma Biblia, que dice que es una lámpara para nuestros pies. Es aquel que nos guía en nuestros senderos, en nuestros caminos. Por lo tanto, el estar acorde a las cosas del Señor es tener un corazón guardado para Dios. Amén. Padre Santo, Jesús, tú siempre, Señor Dios, vas a querer guiarnos. Y este es tu deseo, Señor. Tu deseo no es, Señor, que nosotros caminemos por la vida a la manera, Señor Dios, en que queramos. Porque vamos a tomar malas decisiones. Vamos a tomar senderos, Señor, y pasajes que no conducen, Señor, al lugar que tú quieres. Por esto, Señor Dios, yo te ruego, Padre amado, que tú nos des claridad para guardar nuestro corazón. La palabra, Señor, nos dice que nosotros guardemos nuestro corazón. Por esto, Señor, enséñanos a hacer esto. A ser mayordomos, Señor, de esto que está en nuestro interior. Porque tú eres el dueño. Guarda nuestra boca. Porque sale, Señor Dios, desde nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida. Enséñanos, Señor Dios, a poder vivir para ti. Si hemos tomado, Señor, senderos incorrectos, si hemos tomado, Señor, caminos que no son tuyos, tú los puedes reparar. Tú puedes, Señor Dios, hacernos volver, Padre amado, a la senda que tú querías. Pero Jesús, principalmente, Señor, tú deseas un corazón guardado. Un corazón, Señor, que se guarda para ti, Señor, que no se contamina fácilmente, bajo ninguna influencia de personas, Señor, o de situaciones. En tu nombre, Señor Dios, yo te ruego que tú guíes nuestra vida, Señor Dios, hacia lo que tú quieres. Bendice, Señor, a nuestro hermano. Guarda, Señor, su corazón. Y fluye, Señor Dios, sobre nosotros, sobre nuestra boca, con tu palabra, Señor Dios. Danos boca tuya, Señor, para hablar. Todo lo que está en nuestro corazón no siempre, Señor, es santidad. Pero yo te ruego que de nuestra boca, Señor, como dice tu palabra, de un corazón sabio, sale palabra guiada por ti, Señor Dios. Enséñanos a hablar de ti y a rechazar todo pensamiento, deseo, Señor, y emoción que esté en contra de tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tú nos ministres y tú nos guíes a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias, Señor. Amén.